un honor inmenso de recibir a Ricardo Bartís. Yo solo voy a dar un título de los tuyos, que es Postales Argentinas, que a la gente de mi generación como que le modificó el rumbo de nuestro trabajo artístico y te estamos muy, muy agradecidos por eso, y a partir de todo lo que fue después el trabajo de dirección, de dramaturgia, de docencia, de actores, que es lo que seguramente Mariana Perkovich y Felipe Ipar van a abundar con Ricardo, a quienes también les agradecemos mucho que estén aquí. Y bueno, decirles que en ese sentido lo que tenemos esto es nada más que un adelanto, porque lo que tenemos por delante es que en el Festival Internacional de Artes Escénicas, que se va a desarrollar entre el 16 y el 24 de agosto de este año, vamos a tener al maestro Bartís haciendo La Gesta Heroica, su espectáculo basado, por lo que sé, en El Rey Lear, donde vuelve a la escena y que indudablemente será uno de los acontecimientos más importantes, si no el más importante, del FIDAE de este año. Así que le damos la bienvenida y los dejamos en manos de Mariana y Felipe para que empiecen la... Adelante. Gracias, Álvaro. Muy amable. Bueno, en primer lugar, gracias a todas y todos por estar. Bartís pensó que iba a hablar para dos, como siempre piensa, y hay mucha gente, caras conocidas, amigos, compañeros de teatro y gente que no conocemos. Primero iba a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá vieron alguna vez un espectáculo de Bartís? Bien, bien. Y los demás han oído hablar de Bartís, pero no han visto sus espectáculos, estudian teatro. Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, muy bien. Era para que también Ricardo más o menos sepa la audiencia que tiene y nosotros también con Felipe. Primero, muchísimas gracias al INAE, Álvaro, a Unchaín, todo el equipo del INAE y sus autoridades por abrir esta casa, apoyar este viaje de Bartís a Uruguay, a Tania, que está por ahí, la productora allá, y a Felipe, que se pusieron al hombro la producción para que Ricardo viniera a hacer un entrenamiento de actrices y de actores y este conversatorio. El INAE, este lugar, es una casa a la que yo traje a Bartís cuando estaba en obra y la estábamos construyendo. Y no sé si él se acuerda. ¿En obra yo? No, en obra vos siempre estás, pero además estaba en obra el edificio. Y no sé si se acuerda, pero él quedó muy impresionado con el lugar. También volvió, cuando ya estaba inaugurado, a dar un seminario para directoras y directores en el que María Dodera, Alberto Rivero, Iván Solarich, Fernando Toja, Roberto Suárez, Marianela Morena, yo misma, trabajamos con él varios días con actores, encuentros que están grabados y que los pueden ver en YouTube. Para los que no vieron sus espectáculos, está todo subido, casi todo subido en el Sportivo Teatral. Hola, Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, bienvenida, directora teatral. Agradecí muchísimo a las autoridades por esta apertura de la casa y porque lo traigan a Bartís al FIDAE, que eso va a ser un acontecimiento, como dijo Álvaro. En esa página, en ese canal de YouTube del Sportivo, quienes no han visto las obras, yo sé que no es lo mismo verlos en video, pero pueden ver el trabajo de Ricardo. Hay muchas conferencias, hay mucho material para escucharlo, nada como escucharlo en vivo y verlo en vivo actuar. Es una oportunidad preciosa para ver su obra, aunque el vivo sea intransferible. A Bartís lo vi por primera vez en el San Martín, igual que Álvaro, en 1988, en su mítico espectáculo Postales Argentinas. Yo tenía 25 años y todavía no sabía que era una directora teatral. Trabajaba como periodista y crítica desde los 19 años y veía mucho teatro, pero nunca había visto algo como Postales Argentinas. Un grotesco argentino de finales del siglo XX, irreverente,
una actuación tridimensional, una historia cruel y con mucho humor. Yo era una joven periodista y hacíamos los festivales internacionales de la crítica. A mí nunca me hacían caso en mis recomendaciones para programar. Éramos los jóvenes esclavos, más o menos, los que corríamos detrás de todo, pero sin tomar decisiones. Trabajaba como loca al servicio de los mayores. Pero al volver de Buenos Aires, dada vuelta por Postales Argentinas, vine, como se dice ahora, empoderada y con el rebenque en la mano. Y les dije que había que programar ese espectáculo y que si no aceptaban mi recomendación de traer Postales Argentinas, yo me iba, renunciaba al festival. Y como yo trabajaba mucho, me dijeron que sí. Yo siempre era la rara, la que le gustaban las cosas under, pero como era mano de obra joven, me dijeron que sí. Postales Argentinas fue un acontecimiento para nuestra generación y para la anterior también. Nada fue igual para todos los que vimos en el Teatro del Notariado Postales Argentinas. En Montevideo salíamos de la dictadura y el realismo y la metáfora eran un campo de sobriedad. Y no había, salvo un actor como Julio Calcaño, que acaba de morir, una actuación local de despliegue, de campo asociativo. Se actuaba trascendente, serio, para adentro. Y no en vano, Calcaño, otro animal escénico de despliegue atorrante, nos deslumbraba a la salida de la dictadura con su versión de Potestad de Eduardo Pavlovsky, un nombre que asocio mucho con Bartiz. Bartiz actuó con Pavlovsky en Pablo, otro espectáculo impresionante que vimos en el Circular. Estoy hablando de cosas viejas. Perdón, Bartiz. También en Buenos Aires vi al monstruo de Pavlovsky haciendo Potestad. Era como ver a Mick Jagger, era puro estado. Era alguien que con Bartiz conformaban una patria teatral diversa. Bartiz pertenece al selecto grupo de los mejores directores del mundo, según la Bienal de Teatro de Venecia, que invitó a esos 7 mejores, pero él no se la cree. Siempre mira de manera socarrona esos títulos e invitaciones, pero también sabe que su manera de ver la actuación definió a ambas márgenes del Plata a varias generaciones. Muchos de los que pasaron por sus entrenamientos formaron escuelas, autoría y direcciones. Otro referente, como Mauricio Cartún, nos ha ayudado a pensar la dramaturgia. Bartiz es quien nos ha ayudado a pensar en la actuación como generadora de lenguaje, en su mantra. Se actúa por fuera de la letra. Por suerte, tuve trabajos a lo largo de varias décadas que me permitieron pagarme pasajes y viajar a Buenos Aires cuando Bartiz se estrenaba. Vi casi todas sus obras y en cada una aprendí algo nuevo. Bartiz no se repite, tiene un sello de creador, tiene una lectura política de la realidad y la actuación en sus manos y en su mirada la refleja. La mirada de Bartiz como docente, director, es de águila. Mira comprometido con la escena pedagógica o la escena del ensayo. Está adentro de la situación de actuación, igual que Cantor. Y es un águila porque sabe detectar en una masa de actrices y actores la diferencia, lo inusual, lo que nos hace únicos o únicas. Trabaja con la imaginación actoral y su mirada sobre lo atorrante de la actuación, lo chapucero, palabra antigua y hermosa de la actuación, su antisolemnidad, son una enseñanza de la que él nunca quiso escribir, porque nos dice una y otra vez que no hay un método Bartiz. Y es verdad, no lo hay. El poder explayarse, él podrá explayarse ahora sobre eso. Lo que sí yo pude aprender viéndolo en los entrenamientos, seminarios o talleres que él generosamente me dejó acompañar, es la importancia de su mirada, el respeto a lo que la actuación propone, la conciencia de la presencia del espectador y la espectadora, la mirada externa que, como en el circo, el carnaval y cualquiera de los sistemas subalternos que el teatro prestigioso desprecia, es un componente que define y condiciona la actuación. Lo interesante sería que Bartiz nos hablara de cómo vive ahora esa mirada que lo mira, que está actuando. Bartiz ha vuelto a la escena en la gesta heroica que por suerte viene al FIDAE y lo podremos ver actuar. Felipe Ipar, que también entrenó con Bartiz, me hablaba de cómo preparar este conversatorio. Yo quería hacerle este homenaje al amigo, al creador y al director, por el que tengo un enorme respeto y cariño sincero. Su forma de hacer Florencio Sánchez, Roberto Art, Discépolo,
recordar el corte, reescribir 2 veces Hamlet, hacer Hedda Gabler, ahora Lear, y siempre, siempre hablar de Argentina, de Latinoamérica, de nosotros. Bartís me ha regalado con Carton, Martaler, Nelly Goitiño, Jorge Curi, Héctor Manuel Vidal, María Zambulla, las mejores memorias como espectadora teatral. Y especialmente él formó a la directora que he sido, a la docente que soy en el error o en el acierto. Ahora charlaremos con él de actuación, de teatro, de la realidad, de lo que Barto, como le dicen sus cercanos, quiera. Gracias. Bueno, podemos irnos. Nos vamos. En principio podemos irnos a tomar sol. Bartís, si me permitís, quiero... Antes vamos a dejarlo a... A Felipe. Sí. No, simplemente agregar algunas cositas para... Es mucho, che. Bien breve. También porque ahora escuchando a... No importa, déjenlo. Escuchando a Mariana y viendo un poco el cruce generacional también, reivindicándome de otra generación y también asumiendo que tu influencia ha marcado a varios. Simplemente aprovechar esta oportunidad para agradecer al INAE, a Tania, a Altamira por toda esta gestión. Y brevemente contar un poco lo que fue mi experiencia con tu teatro y que sigue siendo para mí determinante. Lo sabrán aquí algunas actrices, actores que hemos trabajado juntos y que he hablado de Bartís en los ensayos. Y cada proceso nuevo, digo, en esta me saco a Bartís de arriba y empiezo a probar por otro lado. Y la verdad es que me ayuda muchísimo a encontrarme. Y creo que eso habla de la potencia que tienen los lenguajes, ¿no? Los lenguajes teatrales. A mí me pasó que recibí muchísima generosidad de esta generación. Entonces, cuando era estudiante, en el 2014, Mariana estaba en la dirección y Fernando Toja era mi docente de arte escénico. Yo había tenido la oportunidad de dirigir un laboratorio investigando a Cantor y para el siguiente semestre me hicieron la propuesta de dirigir o tomar ese rol de la dirección con mis compañeros de clase. Ese año empezamos a trabajar con un texto que me dio Fernando Toja que se llamaba Los Comensales, un texto que ya estaba escrito, que era previatura de escena, algo que Bartís no utiliza jamás. Y con ese texto no sabíamos mucho qué hacer. Llegó el FIDAE de ese año, se abrieron las inscripciones en la EMAD para los estudiantes y asistir gratis a algunos espectáculos. Nos dijeron que había un espectáculo que se llamaba La Máquina Idiota y que aparentemente a mí me iba a gustar mucho. Entonces algo también veían en esa conexión de lo que aparentemente me gustaba en el teatro. Fuimos a verlo con mis compañeros de trabajo y nos miramos enseguida y dijimos, volvemos mañana y vamos a trabajar con esto el resto del semestre. Entonces, a partir de La Máquina Idiota se nos abrió un imaginario y un permiso a trabajar con el texto que nos había dado Fernando de una manera diferente, confiando en que los procesos y los lenguajes y el entrenamiento actoral pueden hacerte llegar a un espectáculo que todavía no conoces y que no conoces en el texto. Eso fue, en primer lugar, el contacto que tuve con el teatro de Bartís. La segunda instancia fue que Mariana y Toja me acercaron a Bartís muy amablemente en ese curso de dirección y ahí tuve la instancia de conocer a Ricardo y decirle que no entendía mucho por qué, pero yo quería ir al Sportivo a estudiar. Y ahí me dijiste la primera gran enseñanza que para mí la comparto porque te define, me dijiste, ¿por qué querés venir a Buenos Aires si tu teatro es de acá? A mí eso me quedó grabado para siempre. Estábamos acá. Y estábamos acá. Estábamos acá. Y de hecho esa frase la pusimos en el último espectáculo que hicimos con Cami Cayota, que está por ahí, y otros compañeros, donde Trigorin le decía a Nina,
no entiendo por qué te querés venir a Rusia si tu teatro es de acá. Entonces esa frase me quedó marcada. Tiempo después fuimos con mis compañeros de clase de la EMAD a ver teatro a Buenos Aires y yo les dije, vamos al Sportivo, así lo conocen. Me dijeron, sí, vamos. Llegamos al Sportivo y estabas vos en la puerta. Nos miraste y nos dijiste, no entiendo qué hacen acá. Vienen acá como si esto fuera la Meca. Se piensa que tocan las paredes y sale teatro, ¿no? Y me parece que todo eso dijiste. Más arrabaleramente y con mejor dicción. Es mucho. Desde todo punto de vista es mucho. Y bueno, y esas palabras y esa actitud me parece que también te definen en cómo te relacionás con el acontecimiento teatral y con el hecho del ensayo, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería aprovechar para decir que entre Postales Argentinas y La Máquina Idiota pasó mucho teatro de Bartiz, pero fueron también dos polos que a nosotros La Máquina Idiota nos marcó fuertemente. Y la importancia también de esta pregunta que hacía Mariana, cuando preguntó quiénes habían visto un espectáculo de Bartiz, la importancia de que venga el FIDAE es que realmente el teatro, si no se comparte, no lo conocemos. Por más que estén los videos en YouTube, por más que lo podamos ver, la importancia es encontrarse con el espectáculo, y en un espectáculo de Bartiz eso es estallante y es determinante, por lo menos para mí, en el teatro que intento hacer. Así que muy contento de que venga La Gesta Heroica, que por suerte pude ver ya 3 veces y lo puedan disfrutar a Bartiz actuando su propio lenguaje. Me callo y te dejo hablar lo que quieras. Gracias. No, gracias a vos. Toma, Bartiz. ¿Eso es? Eso. ¿Lo ponemos acá? Dale. Ahí. Ahí. Ah. Empezó el teatro. Empezó el teatro. Empezó el error. Eso. Más para No. adentro. Mucho. Todo muy Cambiamos, lindo, todo cambiamos. muy lindo, pero... Ahí, habla con el de eso. El de Felipe funciona. Oh, bueno. Bueno, muchas gracias. Ojalá sea cierta alguna de las cosas que se dicen, no tanto por el halago que siempre es bueno, sino por la hipótesis de que sirve para algo, que la actividad sirve para algo. Porque como la actuación es una actividad evanescente y muy parcial, siempre queda la sensación de que el valor y el acontecimiento ya ocurrió, que no se puede pensar, ni se puede terminar de aquilatar como algo, como una experiencia personal, porque ya sucedió, pasó muy veloz el tiempo que dura la función. Después se vuelve a una modalidad más anodina, más allá de las características personales, lo digo como generalidad de la actuación. Algunos serán más melancólicos, otros serán más histéricos como actores, brindarán más veces. Pero ambos buscarán, digamos, o reconocerán que algo del acontecimiento ya sucedió en el territorio de la escena. También se puede pensar que todas las actividades humanas tienen de alguna manera esa característica, pero ninguna, digo, que alguien podría decir, bueno, cuando estoy haciendo el tratamiento de conducto, me siento dentista y soy esencialmente algo. ¿Se entiende la exageración? Pero en la actuación no hay división, el objeto y el sujeto es lo mismo. Es uno, pero no es uno. Es intensamente uno cuando no lo es. Entonces esa situación es muy desasosegante, es muy rara. No para darle ningún tono trascendente, pero es rara. O sea, el acontecimiento del actuar es raro. Entonces su utilidad, el hecho de que alguien se conmueva, alguien le sirva es una palabra un poco horrible, pero que adquiera un sentido la actividad es muy útil, porque hay momentos en que si no
salidos del momento de producir el objeto, si uno exagerara mucho, no hay nada. Aparece una situación de mucho vacío para la actuación. También hay que mitologizar. Entonces yo escucho anonadado, un poco emocionado, porque parece que hablan de mí. No me reconozco en eso. Digo, hablan de mí, pero vaya a saber, podrían inventar. Cuando él dijo, vos me dijiste, yo dije, ¿qué habré dicho? La puta que me parió, ahora me va a comprometer el pendejo este, va a decir una barbaridad y no voy a poder tener capacidad de, ¿entienden?, de respuesta. Si mirá, no, me parece, no recuerdo, ¿no? Quiero decir, la idea, el peligro de lo mitologizante y de la obligatoriedad de estar a la altura, que es agotador. Primero porque soy bajito, eso en principio. Pero es agotador estar a la altura, ¿entienden? A la altura de vaya a saber qué, que se genera independientemente de uno y de la percepción que uno tiene de sí. Yo tengo una percepción de gran fragilidad, enorme. Cada vez más intensa la fragilidad. En todo, en el encuentro, no en el ensayo, es el único lugar donde estoy seguro. Después el objeto lo veo separado de mí y lo puedo objetivar, puedo decir acá está bien, acá más o menos, acá están bastante bien. Esto es bastante complejo y bastante interesante. Yo llego de manera azarosa a los hipotéticos saberes, entonces también un poco hablo, no es que me haga el tonto, no es que diga no sé nada, las cosas ocurren más allá de mí. No, yo dirijo, yo soy un director. Y nada, tengo que ir y hacer mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, fuertemente voy y lo hago. Apuesto a ese mundo, al mundo del teatro. Me parece que en ese sentido yo agradezco que un día de sol, como hoy, ustedes vengan acá. No por mí, eso es una gilada. Pero cualquiera, para hablar de teatro y que a las 2:30 de la tarde, habiendo sol y el río acá al lado, sin necesidad de mitologizar, es medio milagroso el acontecimiento. ¿Por qué? Y porque hay algo de una apuesta a una actividad que no tiene un sentido lucrativo, que no está vinculada al dinero, que está más vinculada a la pasión, que son desórdenes pasionales los que llevan a la gente a estudiar teatro. Quiero decir, que entienden que en la escena van a encontrar apoyo a lo que en la vida los hace trastabillar. Entonces, y que van a poder imaginar. Eso es un suceso poderoso que apuesta a la idea de que el teatro contiene esa calidad, ese elemento que le ha permitido perdurar a través de los siglos, más viejo que todo, que toda religión, que todo pensamiento filosófico. Una gente que se pone como referencia a otra gente, una convención de flujos, de intensidades de circulación energética, ritmos, pulsos, gestos, que son palabras. Después aparece la lucha por el predominio, quién domina, como en toda situación de índole colectiva, quién proletariza al otro sector. Durante muchísimo tiempo el texto, la valorización de la palabra, lo escrito, lo que hablábamos hoy de que Dios deja a las tablas la ley, no a la memoria de los hombres. Quiero decir que se instituye que lo escrito tiene un valor por encima de lo que sería en nuestra jerga lo corporal, la gestualidad, el campo expresivo, etc. Y esa es una situación que domina y perdura hasta el momento en relación
a cuál es el relato principal dentro de la escena. La actuación mira un poco con simpatía esas discusiones porque es ajena, sabe que va a ser soberana en un rato cuando actúe. Entonces se puede mantener en silencio ante tanta conversación, porque va a ser soberana en el momento en que comienza la obra. Y va a entender si es inteligente y sensible, quiero decir, si es un actor, que es el flujo, que es ese intercambio profundo, sutil, curioso, que no tiene que ver con actuarlo, no va a haber representación de ese flujo, no hay posibilidad. Es pura intensidad, pura calidad de textura, ¿no? Como cuando la gente está feliz, que no es que te está diciendo estoy feliz, pero tiene una textura de felicidad, la emite. Sí, yo siempre pienso en la actuación como un zorrino que va marcando el territorio y se va haciendo presente y se hace innegable que está presente. Esa situación de la presencia siempre ha sido un elemento poéticamente en lucha, no es que se trata de qué es más importante, qué no es, sino qué tipo de lenguajes derivan de darle preeminencia o jerarquías divergentes a los distintos relatos que en la escena participan. La dirección va a organizar esos relatos, o va a creer que los organiza. Los relatos pictóricos, los relatos musicales, que no es la música, que es la melodía que van a imprimir los cuerpos en los ritmos y las velocidades que van a desarrollar. El tratamiento espacial, que no es la escenografía, ¿no? Esas son las traducciones que la producción hace de cosas nominables en el plano de lo estrictamente poético, que son como, no sé, como si vos dijeras características o saberes más acentuados en algunas personas que en otras para ocupar esos lugares, pero no es que es la escenógrafa, no es que es el iluminador. ¿Entienden? Yo dirijo todo. Pero no porque sea omnipotente, sino no podría pensar que hubiera una situación en la cual yo voy a delegar o voy a... Pero eso, a mí me parece que ahí yo aspiro al desarrollo de un lenguaje de dirección. Bueno, es una aspiración un poco también narcisista, porque uno diría, che, no jodas, no es más fácil agarrar el texto, más o menos definir dónde ocurre, qué pasa, cuáles son las características psicológicas, los vínculos, los desplazamientos, los agrupamientos, los momentos que va a entrar la melodía, la música, en vez de tratar de hacer que todo eso se combine y construya otra cosa que no es exactamente, es un poco pesado. Bueno, a mí la verdad que me divierte mucho eso, me resulta atractivo, me interesa la idea de lo lateral. ¿De dónde me viene? De la actuación. ¿Cuál era la información que yo tenía para dirigir la actuación? Lo que me pasaba en la escena, lo que me ocurría en la escena. La multiplicidad de planos me viene de la actuación, quiero decir, más de un discurso a la vez, más de una cosa. Es en serio, pero es en broma, pero porque es en broma puede ser más serio, y como es más serio es más ridículo, y como es más ridículo es más violento, y al rato ya uno está en lugares muy intensos. Sin ninguna hipótesis de desborde psicológico o derivación psicótica, ¿no? Eso... Si las personas tienen problemas mentales, no es una culpa del teatro. El teatro estimula al revés, una situación anti la quietud de la locura, porque todo el tiempo prolifera, te formula una especie de gerundio permanente, pero me refiero a la intensidad, a la exploración por afuera de los límites del marco que la realidad le propone al lenguaje teatral, el personaje, las obligaciones psicológicas, quiero decir, desbordado esos límites. Todo eso con una rigurosa técnica, rigurosa, no te puedes lastimar, no podés obligar a nadie a hacer algo que no quisiera, muchísimo respeto, mucho respeto a la actuación, porque la actuación es la que sostiene, ¿entienden? La que finalmente sostiene el intercambio. El intercambio es atroz.
Che, qué exagerado, bueno, está bien. Pero el intercambio, se entiende, es atroz, el trastabille, cualquier duda, cualquier cosa va a ser sancionada por ese elemento anónimo que es el punto de vista, la mirada, el público, llamémosle como queramos. ¿Cuáles son las formas de atemperar ese temor? Trivializar, reducir la actuación a una especie de diálogo con mímica un poco más elaborado o un encuentro entre familiares que un domingo a la tarde hacen teatro. Está todo bien con los familiares y con querer hacer teatro, pero difícilmente ahí se van a jugar las fuerzas que el teatro puede generar. Todo esto porque hay que decir algo, yo no diría nada. Yo me iría a tomar sol, caminaría, trataría de mirar, de entender. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Cómo ha sido la vuelta en la gesta? O sea, el hecho de haber dirigido la gesta heroica con dos actores y ahora estar vos en la escena, y si eso ¿cómo te ha modificado, o si no te ha modificado, o te ha reafirmado? ¿Querés contarnos un poco de eso? Yo conozco el material porque lo dirigí. Entonces sé de qué hablo, sé qué pasa, qué tiene que ocurrir. Sé lo que no ocurría, sé los límites que teníamos en relación a ciertos aspectos. Límites muy sutiles, pero límites al fin. Digamos, algo que podíamos mejorar. También es cierto que yo decido aceptar la idea de hacerla o imaginar que puedo hacerlo porque se muere Carlos de Feo, que era el actor que estaba haciendo el personaje. Y Carlos es una persona muy cercana, muy querida, alumno del Sportivo durante muchos años, pero además muy cercano, amigo, hemos viajado mucho. Ha sido actor de varias experiencias deportivas y una persona muy querida. Entonces nos resultaba imposible pensar que pudiera venir otro actor a hacerlo, no tenía sentido. Y que por otro lado adquiría una especie de sentido de homenaje. Todas las palabras son pelotudas y da vergüenza enunciarlas. Entonces, en principio estaba muy amparado por eso, porque si no, no hubiera podido volver a actuar. Porque estaba siempre muy crítico ante cualquier hipótesis, aparecía una situación muy de sentir que ya estaba, que estaba muy desentrenado, Entonces, soy como un boxeador desentrenado, que hace todas las mañas para resistir los 12 asaltos. Y hasta el momento resisto, pero al borde del colapso, porque estoy muy desentrenado, porque yo creo que hay que estar muy entrenado para actuar. Creo que toda intensidad, todo exceso, si no tiene también conciencia de su propio límite y de su funcionamiento, aparece el estallido, aparece el recurso de la intensidad, eso utilizada como recurso en la actuación. Eso está agotado. Está también agotado otras prácticas, ¿no? Y otros lenguajes que están agotados. Entonces, había cosas que yo estaba tentado de actuar. Digo una pelotudez. Yo pensaba, siempre decía, yo ahí haría tal cosa, pero cuando se probaba no era lo que yo haría, era muy parecido, estoy exagerando. Entonces, sentía que no cumplíamos algunas cosas que podríamos lograr y podría ser mejor, y que el funcionamiento interno requería, por ejemplo, ciertos rasgos humorísticos que no estaban tan presentes
y que ahora están más presentes y me parece que es mejor. No, yo te diría, yo estoy muy conforme como director con el actor, muy, una sorpresa. No, eso, una enorme sorpresa. Y muy generosos los compañeros más jóvenes por su actitud, por su sensación de entusiasmo y de recuperación de intensidades vinculares, de complicidades, de hacernos más presentes. La idea de hacerse presente es demasiado ambigua, demasiado general y suena como si fuera una consigna norteamericana de alguno de los teóricos de no acting please y esas cosas, dice la presencia, hacerse presente. No, tiene más que ver con una cosa estrictamente física, ¿no? Poder pisar, poder apoyarse, sentir algunas partes del cuerpo que en general no se nos hacen presentes. El tiempo, la sensación de que el tiempo pasa en la actuación, pasa por encima nuestro, que fluye por nuestros hombros. Eso, hacerse presente, la situación de la distracción, cortar el flujo, de repente dejar de actuar, por decirlo exageradamente. Así dicho, es una baladronada, pero si hay mucha gente y de repente uno hace tac y te dejo. Y vos no sabés exactamente, pero algo debés percibir en la temperatura, en mi mirada, que yo de repente hice un movimiento donde dejé algo, dejé de representar, dejé de actuar. No estoy haciendo mucho, me estoy haciendo un movimiento distractivo para que vos pienses que estoy pensando. Y yo lo que estoy pensando es cómo aumentó la luz, ¿entienden? O cuántas entradas se vendieron a mitad de precio hoy. Deberíamos cambiar la lámina de prensa. Yo qué sé, digo, no pienso, porque no se piensa en la obra cuando se actúa, no se piensa en lo que el personaje le pasa esto y entonces ahora yo voy a hablar de esto porque le pasa que le... No, eso no parecería conducir a una buena organicidad. Se piensa en todas las cosas que están pasando a la vez. Las distancias, los colores, las personas que están en la escena, si el otro lo dijo demasiado fuerte, o por lo menos a mí me pasa mucho eso porque, insisto, yo sigo siendo el director. Entonces digo, ¿por qué levanta tanto el tono? No es necesario ahí. No, yo estoy contento. Estamos contentos en los cruces, tenemos unos cruces de intensidades que están buenos para actuar. Es una pieza muy oscura, pero de mucha gratificación de intensidad de actuación. Quiero decir, permite deslizamientos hacia zonas emocionales sin ser una cosa melancólica o un amaneramiento emocional, que nos tienen acostumbrados a un cierto tipo de teatro, el tratamiento de un falso realismo muy emotivo, muy, no digo con violines, pero de mucha valorización de la emoción como signo dramático importante. El teatro le pasa mucho eso, y por eso es tan aburrido, es tremendo. No lo terminamos de aceptar, porque como tenemos relaciones amorosas con el teatro y afectivas, y además es probable que me pase lo mismo si te viera como espectador, si me pudiera ver definitivamente como espectador, que creo, así que era esto. Por eso también había cierto regocijo y un campo emocional en tensión entre qué lindo todas las cosas que están diciendo de mí, quiero que vengan mis padres y vean que me han puesto muy bien 10, porque eso es muy bien 10. Y además, la persona es alguien que es importante en la actividad y todo, uno tendería a creerle. Pero siempre el lenguaje teatral nos ofrece garantías. Por ejemplo, él duerme en la segunda fila. Ahora se despertó. Claro,
Pero está buenísimo, porque yo también me dormiría sin tapujo, sin ningún tapujo. Pero lo bueno es la combinación, el acontecimiento está ocurriendo y todas las situaciones deben ser auténticas, verdaderas, y todo debe pasar al mismo tiempo. Entonces, si todo pasa al mismo tiempo, el otro se duerme, el otro está hablando, el otro dijo, no, porque Ricardo Bartiz, yo qué sé, entre Garibaldi y Ricardo Bartiz no hay diferencia alguna. Te digo en broma, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si todo eso, si esa fanfarria que es lo que nos está pasando, que no puede clasificarse y organizarse porque esa es una tarea de la realidad, pero en lo teatral, que no tiene obligaciones históricas, no tiene que vincular el sentido, sino tiene que despegar y formular otro territorio, donde vos serás afectado por combinaciones inexactas, inhabituales. No puede ser tan absurdo que me demande mucha reflexión o que sea tan abstracto que le quite lugar a la actuación. Lo más abstracto es que alguien actúa, eso es lo abstracto. Lo más abstracto que hay en el teatro. No es el lenguaje estrictamente, sino que alguien muy parecido a nosotros, de repente corrido y colocado en otro lugar, produce una intensidad. Cantor lo dice muy bien, dice, si nosotros viéramos a los actores iniciales que se separan de la comunidad y se presentan como modelo ante la comunidad y asumen su destino, la experiencia sería una experiencia metafísica, de gran conmoción, porque ¿qué lo lleva a ese ser humano a tener la necesidad de recortarse de la grey y colocarse como modelo? La intermediación, por supuesto, porque decir no, porque quiere conectarse con los dioses, le quiere pedir a la tormenta. Bueno, ya sé, pero esas son boludeces para explicar algo más raro y más profundo, que por qué te corriste y te fuiste ahí. ¿Por qué querés ser vos el que asuma su destino? ¿Por qué te querés recortar? ¿Por qué querés construir una realidad paralela? ¿Por qué te vas a la noche, tarde, hace frío en Montevideo, el viento, ¿no? Y sin embargo voy a pasar la escena. ¿Pero qué escena vas a pasar? No, una escena que preparamos con Marita, que hacemos tal cosa. Pero si es una pelotudez, sí, por eso, porque es una pelotudez, me voy rápido a hacerme la escena con Marita. ¿Se entiende lo que digo? Quiero decir, un universo de creación propia que combate con la realidad. Eso tiene que estar presente en la actuación. No es que tiene que estar presente en los discursos, eso es un invento de los bolches, para hacernos creer que lo importante de lo revolucionario en el lenguaje es el discurso. Entonces los campesinos son pobres y explotados por los latifundistas. Se entiende, ¿no? Lo que sería el didactismo del tema. El feminismo, ¿no? En el teatro. El riesgo en la actualidad del valor que el signo temático le da como territorio. Ese riesgo. No el riesgo de la política, ¿se entiende? Sino que la hipótesis igual se mantiene sin desplazarse del tema. Es el tema el que le da carácter. A mí me parece que eso siempre va a generar una experiencia conservadora. No se trata tampoco de abandonar o negar las hipótesis relacionadas directamente con los textos. No, alguien puede decir, yo defiendo totalmente la posibilidad de vincularme con una obra ya escrita, ya armada, y meterme a ensayar y a trabajar. Tendrá que tener cierta posibilidad de ampliar los límites, de perforar y crear una malla más propia que sea inherente a lo que se arme en el ensayo. Pero hay muchos textos que son propiciantes y estimulantes para desplegar sobre ellos. Hay otros que no quieren narrar otra cosa que su propia estructura, y entonces son poco útiles para ese tipo de pruebas de dirección. Te pasó con Ibsen, ¿no? Sí, Ibsen me la dio. Yo no entiendo cómo dicen que Ibsen está dentro de los escritores canonizados y formulados como como el padre de la literatura occidental en el siglo XIX. Beckett también. No, es otra cosa. No, yo me refiero en el caso de Ibsen y en el caso en particular de Hedda Gabler,
Que la protagonizaba una actriz uruguaya. Sí, Carolina se llama. Carolina Fu. Carolina Fu. No le podíamos torcer el pescuezo. Lo digo de manera negativa, el tipo no quería saber nada. Entonces informaba todo el tiempo informaba. Las situaciones importantes ocurrían fuera de la escena, todo era información, era como una novela policial donde se dice, no, porque entonces fue en ese momento que ella pensó en matarlo. Después, ¿por qué no lo mata? ¿Por qué no vemos cuando lo mata o cuando no lo mata? Pero cuando veamos sí, y no quería saber nada. Por supuesto que también había ahí ciertas dificultades en relación a lo que serían los tipos físicos y las tonalidades emocionales de actuación que requieren ciertos lenguajes. Tal vez, pero no era el problema principal. El problema principal es que la obra es mala. Eso a algunos le agarraba pataluz y trataban de terrorista, porque hay un respeto enorme por Ibsen. Y debe ser cierto, y mi experiencia es negativa. Siempre lo comparo también de manera provocativa, maledicente y degenerada, con decir que, por ejemplo, Florencio Sánchez es un maestro que tiene la desgracia de haber sido uruguayo, pero si hubiera sido sueco o escandinavo o alguna cosa así del norte que hace frío, ¿viste? O no sabés, no lo paraba nadie. Y hablando de Florencio Sánchez, una anécdota simpática de Florencio Sánchez, conocida seguramente por todos ustedes, es que se agarra a trompadas el día del estreno de su primera obra con la policía en Rosario porque le quieren prohibir la presentación. Él se agarra a trompadas con la policía y la debe ligar porque él es un flaco desgarbado, medio físicamente muy inclinado, no parece nada atlético, ni parece, ¿entienden?, un deportista, ni nada que se le asemeje. Pero la anécdota es ingenua, pero agarrarse a trompadas con la policía porque no quieren dejarte hacer la obra es un buen entrenamiento para la actuación, ¿no? Quiero decir, la decisión de llevar al extremo la idea de la existencia en la confrontación. Por supuesto que no sugiero que hagan eso porque los van a cagar a patadas, pero sí pensar el acontecimiento de la escena y el acontecimiento de las relaciones con el texto y los vínculos con los otros, con la intensidad de agarrarse a trompadas con la policía si me quiere sacar del escenario. Y entonces abandonar la idea paternalista del Estado, el mangazo, la idea de los jefes de prensa, abandonar las hipótesis vinculadas a un modelo que en realidad no me garantiza actuar. Tengo que generarme mis propias fuerzas. Por supuesto que si puedo además rapiñar y que me llamen de la Comedia Nacional o que me llamen de la televisión para que me paguen y poder comer jamón crudo, está muy bien. Pero tengo que garantizarme el espacio de mi realización teatral, de mi propio desarrollo como actor, de hacer alianzas con pares para poder tener experiencias de acumulación de conocimiento, aunque sean fallidas, momentáneas, parciales, limitantes, pero que son situaciones de acumulación. Si no, se actúa muy de vez en cuando, se dirige muy de vez en cuando y se va abandonando y después se crece y ya estamos viejos para ciertas boludeces, entonces se abandona, ¿no? Defender los espacios, los que sean, los espacios donde la teatralidad puede ocurrir, defenderlos, hacerlos propios, invadirlos, tener una actitud dinámica en ese sentido. Parecería un comentario muy trivial, pero es fundamental. Entonces, establecer acuerdos, eso, con pares para robar. Lo que se quiere es robar poéticamente. Entonces se quiere robar tiempo de existencia, que es el tiempo escénico. Nunca tan conscientes como el momento del actuar, nunca, o algunos momentos muy privilegiados de la existencia, situaciones muy, muy, muy peculiares donde el ser humano está muy intensificado.
Pero si no, esa experiencia de la escena es una experiencia muy diáfana. Como eso parecería un poco sonar como una especie de escuela de vida o sí, como una cosa media excesiva. También hay que ser sobrio en enunciarla, pero yo creo en eso. Yo creo que nosotros nos damos el saque, decimos. Me voy a dar un saque de actuación. Y voy a tener una relación con el público de demolición. Te voy a dar, y 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 cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con una intensidad de emisión. Bueno, un poco exagerado, y viste que a algunos le da por jugar al golf, a mí me da por este lado. Una relación también, sí, afectiva, pero y necesaria con el punto de vista, pero al mismo tiempo con la sensación de hacer mi trabajo, de poder estar en mí, poder producir, llevarte a la zona que yo quiero. Una pregunta con eso. Ahora decís esto de que Ibsen te la dio y sé que... No, que no me gustaba el espectáculo. Claro, el espectáculo. Pero digo, pensando un poco también en tu visión que tenés del texto como excusa, ¿no? Como has tomado a Shakespeare en Hamlet o La Guerra de los Teatros, o en La Máquina Idiota, o ahora a Rey Lear en La Gesta Heroica. Digamos, esa relación con un texto como excusa que te permite una política de ensayo de ir más allá. Sí, pero en una situación de esa naturaleza ya no harías el texto. No, nosotros aceptábamos que el trabajo era hacer ese texto. No es que íbamos a tener libertad para hacer cualquier cosa, porque abandonaríamos el objetivo, que era ver si podíamos con ese texto armar un espectáculo que lo sacara de ese elemento tan representativo, tan condenado a la información, y tratamos, y no, yo creo que no se lograba, que le faltaba, sí, que estaba mal. No estaba tan mal. No, claro que no estaba tan mal, visualmente era extraordinario. No, era extraordinario, esa fuga por el aire para el costado, la luz, era extraordinario. Y no, pero no estaba a la altura de los trabajos más emblemáticos nuestros. Hay algo, porque estaría bueno, porque hay mucha gente y estaría bueno que si quieren preguntar, comentar, preguntarle algo a Ricardo, aprovecharlo. Pero también me gustaría, porque mencionaste a Sánchez, y Sánchez tenía también otro costado, y es que se peleaba bastante acá en Uruguay con los cirqueros, ¿no? Con los podestá, que eran los que le tenían que estrenar los textos y que se usaban barbas falsas, claro, y telones pintados, y él no quería eso, él quería el verismo, él quería, ¿no? Y entonces es interesante lo que decís, porque cuando yo vi tu forma de encarar Sánchez, el de mal en peor, y ese mundo Sánchez, ¿no? Un poco lo que hiciste también con Roberto Art, es agarrar el mundo de un autor y hacerlo 3D, tridimensional, estábamos adentro de Sánchez. Entonces, también me parece interesante cómo vos sos un admirador de la actuación popular, de los orígenes de la actuación, y cómo eso, si eso lo seguís pensando, lo has revisado, porque hay poco contacto con la tradición, en el Uruguay, con la tradición actoral local, ¿no? Somos poco cultores de nuestros orígenes, y entonces, no sé, ese es un tema que... A mí me parece que, bueno, ahí hay varios planos. Un plano es que somos poco cultores de muchas cosas nuestras. Algunas porque por errores nuestros, ideas nuestras. Otras porque nos imponen
otras formas y otras nociones, y entonces terminamos, no sé, por lo menos no ser argentino es una gimnasia muy desarrollada en mi país, y no pensar en lo propio, y no... en la actualidad estamos llegando a niveles extremos de eso, ¿no? Entonces está un poco presente que la invasión expresiva, por decir así, que generan los lenguajes audiovisuales, el acceso, digamos, a eso, a formas de actuación desde hace mucho tiempo dominantes, y hacen que eso sea lo que se empieza a aceptar en el imaginario colectivo como la actuación, y donde, qué debería hacerse, o qué sería actuar bien o actuar mal. Como eso es un territorio en disputa, es ideológico, no porque se discutan ideas, no porque digan, no, yo, por identificación política directa, pero hay campo de opinión, porque son opiniones sobre el mundo. La configuración de un espectáculo, la realización de un espectáculo, la situación de la actuación, configura momentáneamente con los espectadores un universo social muy parecido al estado en el que nosotros vivimos. Quiero decir, acuerdos sociales y vínculos y reglas. Entonces, durante la hora y media que dura el espectáculo, se establecen algunas reglas que nosotros cumplimos, tanto los que estamos acá arriba y los que estamos abajo, cumplimos con nuestro rol e intercambiamos en esas cosas, etc. Y durante ese tiempo, que es un tiempo de acontecer, de acontecimiento, convenimos que no podemos intervenir y tal, correte, boludo, que no sirve, que es mejor mantener cierta cordura. Y si esa situación del sentido común, de las modalidades valorizadas, de lo que ves permanentemente, es muy difícil armar un tipo de expresividad que perfore, que vaya en contra de eso. Entonces, también lo digo muy esquemáticamente, pero la actuación tiende a tratar de decir qué funciona. A ver, ¿qué funciona en relación al vínculo con el espectador? Y funciona tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, un poco me acostumbro a repetir algunas cosas que parecen generar o establecer de manera que favorezca más ese circuito. Como ese circuito ya está muy, muy definido por el entretenimiento, cada vez menos por otra cosa que no sea lo que voy es a pasar un buen momento y no me hinché mucho las pelotas, porque la verdad que la paso mal, la estoy pasando mal, la estoy pasando mal. Entonces quiero ir al teatro y estar un rato bien, reírnos un poco y decirte, ¿viste que le pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros? Lo estoy diciendo de manera vulgar y tonta para entender, no, pero no le interesa un desarrollo, no le interesa una situación que sea cruel, porque, por decirlo tontamente, ya tiene bastante con la existencia para sumergirse en ese rato en una situación que le... Entonces, está, ¿cómo decirlo?, está en jaque la actuación, está en lucha en relación a cuáles son las cosas que valoriza, qué percibe en el vínculo con la mirada que le legaliza, qué tipo de actuación le estimula el punto de vista. No es tan gráfico, no es tan directo, pero está un poco esa... ¿Por qué la actuación de repente dice, uy, viste que vinieron... No importa si son referencias a que vino gente mayor, menor, mujeres, hombres, digo, que clasifica, uy, hay que tener cuidado porque hoy... Y entonces define algo del público que ha percibido, a veces con gran lucidez, a veces es más prejuicio, puro prejuicio, y tampoco es definitivo que esa característica le va a dar a la función un tipo de respuesta, pero la actuación percibe, sí, están jodidos, no entregan, ¿viste? Después no, dice alguien, no, estaban serios, digamos, aparece también una lectura y una interpretación desde la escena de lo que es el vínculo y la relación. Eso también entraña peligros, porque la repetición, como es un arte de la repetición, vos tenés que hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso de la prueba, de la experimentación? Si tengo que decir exactamente lo mismo y tenemos que ir a las mismas posiciones, y si me tardo más tiempo, alguien me dice, dale.
¿Cómo es esa situación? Entonces empezás a pensar que hay una actuación entre las palabras, entre lo que es dado llamar las cosas fijas, la escena las diluye, las torna lábiles y la actuación circula por esos huecos o esas curvas. Estoy exagerando para tratar de traducir lo que es más una percepción y que gran parte del acierto es ir a no gran velocidad, no por la velocidad como la entendemos nosotros, que es rapidez de movimiento, sino la velocidad como temperatura, no sé cómo decirlo de otra manera, la velocidad como campo emocional, como esto que decíamos de hacerse muy presente, pero muy intensamente presente. Digamos, esos huecos o esos dobleces, esas curvas, esas situaciones que son eso, que son pura actuación, que es actividad autónoma, que no está regida por ninguna lógica, por ningún texto, tienen que ver porque estoy actuando. Pero si haces mucho se ve, y entonces alguien dice, che, loco, cortala, querido, te hace un rato que estás haciendo esto y esto. Entonces la escena se resiste también. O se resisten los compañeros o la dirección te pega un cascotazo en la cabeza y te dice, che, te cierra el grifo, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy de la idea de la represión, de que la dirección reprime, aunque la palabra sea espantosa. Le cierra el grifo, si no la actuación yo asociaría, ¿entendés? No puedo parar, una vez lanzado. ¿Es gula o es una percepción de un estado de mayor inteligencia y más luminoso que te da derecho? ¿Se entiende? ¿O es pura gula, puro narcisismo desbocado que quiere exhibirse, Puede pasar, por supuesto, pero es malsano pensar que es eso lo que guía profundamente la existencia de la actuación. Más bien parece que es la sensación personal de que no hay algo, ningún momento de su existencia tan intenso, tan singular, tan sostenido como ese, o si no son muy acotados. No sé, a mí después me interesan otras cosas que son, a mí me interesa mucho la discontinuidad, no la continuidad, así como en mucho tiempo me estaba muy preocupado en los entrenamientos y en el trabajo de asociar por continuidad, a lo mejor cambiando el signo, pero siguiendo, inclusive no solamente físicamente, sino emocionalmente, como si fuera una obra de O'Neill, que los personajes se insultan, después se piden disculpas, después lloran, después ella le tira el whisky en la cara, entonces él rompe un vidrio, después reparan el vidrio. Digo que no se pueden encontrar nunca, que son siempre situaciones discontinuas o trampolines para pasarme a otro estado. Bueno, todo lo contrario, aceptar la discontinuidad, las situaciones de cortes, eso de cortes, no sé cómo, lo sé físicamente en el espacio, pero me resulta muy difícil darle carácter narrativo a lo que sería una situación momentánea donde no es que combino con otra cosa, sino me aíslo. Las traducciones tienen que ver con dejar de respirar, de hacer el latido del corazón más corto, pero es un disparate. Bueno, pero es operativo, para nosotros es operativo lo que se produce. Pero todas esas situaciones son un poco secundarias y son obsesiones vinculadas a un momento y a una etapa de los trabajos. Uno tiene que ser respetuoso de los deseos que uno tiene. Uno tiene deseos primarios de actuar, de disfrazarse, de no ir al colegio, de no trabajar, de hacer quilombo. Ahí hay una hipótesis de actuación, que eso no es actuación, por supuesto, pero es un núcleo. Si vos querés ir al colegio, si querés trabajar y no querés hacer quilombo, no estudies teatro, estudia otra cosa, dejate de joder, ¿no? Al principio con bonomía y después con cierta seriedad, decir, che, déjate de joder con nosotros.
porque esto es cosa seria. Entonces, si no vas a creer, si no querés creer en los fantasmas, no querés creer en el amor, no querés creer en que podrías matar a tus progenitores, etcétera, si no podés imaginar, si vamos a tener que tener remilgos para hablar de la sexualidad, de la violencia, que son los elementos temáticos que motorizan la existencia, no podemos hablar del dolor, si todo tiene que ser en broma, en broma, en broma, en broma, y rápido y liviano. Quiero decir, si lo que me propones es una línea de estupidez, no vengas con nosotros, hace otra cosa, digamos. Bienvenida sea, pero no nos jodas. Digamos, y hay que quebrar esas falsas dicotomías entre lo que sería el salirse del modelo acartonado, solemne, serio, con la situación del caos, del puro estallido. Porque tenemos que repetir, ¿entienden? Repetir exactamente igual y sin embargo distinto. Entonces es rarísimo eso. Entonces es más un estado de disponibilidad. ¿Y cuál es el estado de disponibilidad? Lo dice muy bien Bacon, el pintor. Yo hoy estuve con Felipe almorzando y además tuve el privilegio de participar en el viaje desde Buenos Aires en el mismo barco. Entonces hablamos algunas cosas. Él más que yo, por supuesto. No, Francis Bacon, el pintor. Y entonces yo le decía que hay unos textos muy luminosos de Bacon, donde Bacon habla de evitar la ilustración. Y que si uno cambiara la palabra ilustración por representación, podría ser muy útil utilizarlos como textos teóricos, teatrales. Quiero decir, la idea de la representación es siempre aceptar el modelo realista y el modelo imitativo del comportamiento en el espacio, del comportamiento con el tiempo, de las características expresivas, sujeta siempre al corsé, al modelo, al control de la idea de la realidad. Y que la noción de personaje funciona como un elemento colaboracionista con esa actitud policial de lo que sobre la fuerza de la actuación, que son fuerzas abiertas, que no son fuerzas nominativas tan parciales o son múltiples y combinables. Entonces, la actuación quiere actuar todo al mismo tiempo, o puede tener esa posibilidad o esa disponibilidad de sintetizar en pequeños fragmentos cosas que, si no, en el plano de lo real, en la representación, requieren otros tiempos y otras necesidades expresivas, y todo eso ya lo contó, con un simple movimiento, un gesto puso en cuestión. ¿Cómo hacer para que eso no sea solamente paródico? Que ese lenguaje no sea solamente paródico, en la medida en que la parodia, dice Lamborghini, es el discurso del adolescente. Quiero decir, parece vincularse con el modelo adulto desde un lugar paródico, o sea, como si uno se burlara de las situaciones. Porque ya se agotó eso. Nuestros presidentes nos agotaron. En el caso de la Argentina, después de Menem, la parodia ya no tiene ningún efecto, porque no digo nada ahora no se puede ni pensar. No hay forma. Pero bueno, esas cosas son demasiado preocupaciones muy retorcidas, estas que tengo yo, ¿no? La gente tiene que actuar, tiene que ir, ponerse el saquito, el sombrero, decirle chau a la casa, es una excusa para irse un rato, ¿entienden? Para irse. Más que hacer un personaje, o más que hacer otra persona, es un corte momentáneo de lo que sería el yo. Es una dilución momentánea de lo yoico. Es otra cosa, es el puro juego. Y el juego siempre requiere cierto desborde, cierta locura, porque si no, no hay juego posible. Si alguien dice, no, a ver, vamos a ver, y lo quiere arreglar mucho, y te dice, no hagas esto, no juguemos, no juguemos. Entonces me parece que uno tiene que estar dispuesto a reconocer
y a transformar lo teatral en un elemento que le sea útil para pelearse con la suegra, para lo que sea, no importa, ¿entienden? No hay que tener una nomenclatura moral acerca de qué es válido como otorgarle, ¿entienden?, sentido a la actividad porque me sirve para esto. Pero te hace más inteligente, te hace imaginar, tenés que pensar. No se piensa tanto en la vida. O se piensa de manera muy neurótica. En el teatro pensás más para decir esto me gustaría, podría actuar esto, podría hacer esto, me subo por la escalera, me tiro. ¿Se entiende? Y es esa cosa media difusa que va constituyendo una malla que nos va permitiendo asociar con el tema profundo nunca va a aparecer, ahí aparece, digamos, las traducciones en lo que nos puede iluminar de las, no sé, de las revistas de fin de semana que se pueden hojear en el odontólogo, la idea de Dostoyevsky, o la idea de Hemingway, que es que se ve una parte muy chiquita del iceberg y que todo lo demás está hundido. El tema profundo no lo estamos hablando nunca. Hemos hablado mucho, pero muchísimo, y tenemos circunstancias enormes y protohistoria a morir, y lo que va a aparecer de eso es algo menor. Pero todo lo otro sostiene y empuja con gran condensación y con gran intensidad eso tan pequeño que aparece. Buenas tardes, mi nombre es Pedro y soy escritor y actor. Y en la mezcla de esas dos artes nace la performance, ¿no? De la performance poética. Y yo, por ejemplo, en mi proceso creativo, algo que necesito después de que ya está escrito el texto y para crear la escena, es como ir viendo qué imágenes me tira el texto. Y en general me pasa de que busco como más el concepto e ir a una contraescena en lo que se ve. Que lo que se ve no sea lineal con lo que se escucha, ¿no? Como es importante para mí que no siempre sea lineal en mi proceso creativo. Entonces, quería saber, en tu proceso creativo, como, ¿qué es lo más importante a la hora de escribir una obra, crear un personaje? No, el ensayo es la clave de todo. Todo está ahí, todo el lenguaje está en el ensayo. Viendo un ensayo podés entender cómo va a ser un espectáculo, podés entender inclusive la ideología que circula en ese grupo, cómo se inserta en la cultura de su país. En el ensayo se ve mucho. Pero el ensayo es incierto, eso depende de las fuerzas. Lo que busco es personas que me quieran y yo las quiera. Entonces que podamos confiar en que vamos a empujar y que no hay garantía de otra cosa que el intercambio en el trabajo, ¿no? Eso es, vos dirías, bueno, pero eso es lo mínimo, escúchame, para ir a jugar a la pelota tenés que llegar a eso, tenés que decir, che, vamos a jugar a la pelota y nos encontramos a las 11. Bueno, eso, lo que pasa es que acá vamos a jugar a tratar de construir vamos a generar una realidad ilusoria, momentánea, que hay una obra que vamos a hacer. Entonces funciona como una especie de mito, de algo que en algún momento dado nuestro esfuerzo se va a ver coronado en ese objeto, en esa construcción. Y entonces ahí depende de la valorización o del lugar donde colocás el nivel de valoración de los distintos relatos que hay en la escena. Entonces, hay un relato que es el texto. Ahora, si vos ya tenés el texto, ya tenés un problema, que es decir, bueno, yo lo voy a respetar al texto tal como es, o lo voy a probar y voy a empezar a cortarlo, o voy a necesitar otras cosas, yo qué sé.
¿De dónde salen esas otras cosas? Sí, de las improvisaciones que hacemos, pero ¿qué improvisás? Y improviso fuerzas. ¿Pero para qué improvisás? Y improviso para tratar de ver qué actores o qué cuerpos son que tienen mayores posibilidades de ser portantes de tales o cuales discursos. Dicho de una manera vulgar, este es más emotivo, este es tiene más violencia en el cuerpo, este tal cosa, lo que sea. Lo estoy diciendo de una manera tonta. Pero al mismo tiempo real, quiero decir, algunas intensidades de actuación que van apareciendo en los ensayos le empiezan a dar una característica, no solamente a lo que serían las situaciones, sino a lo que va a ser el campo compositivo, a lo que va a ser momentáneamente ciertas intensidades que la actuación va a tener que narrar. Vamos a tener que narrar ciertos campos de emotividad. ¿Por qué? Porque la emotividad es un elemento de gran circulación entre las fuerzas que actúan y las fuerzas que observan. Y que entonces tenemos que lograr superar lo que ha sido un maltrato hacia el espectador con un teatro muy golpebajero, muy amariconado, lo digo sin ninguna connotación sobre la sexualidad, en relación al campo emocional. Blando, hay que llorar. Viene la parte de que hay que llorar y tenemos que llorar, ¿no? Y entonces hay una complicidad bastarda entre aquello que se emite y cómo se recibe. Entonces se abandonó mucho el teatro alternativo, el teatro independiente, el teatro, por decir así, no profesional, abandonó mucho el territorio de la emotividad porque estuvo plagado de un desencuentro mayúsculo que era la cosa edulcorada, la cosa... Es un golpe bajo. Y la actuación con una hipervalorización de esas tonalidades, que lo convertían casi en un cliché de actuación, en un copring. Entonces, ciertas situaciones vinculadas a energías de mucha intensidad. Uno diría, bueno, la violencia. Sí, pero la violencia como situación traducida en algún tipo de signo narrativo físico muy singular, que funcione como un soporte. ¿Cómo como un soporte? Y sí, algo que sea lo suficientemente bello y lo suficientemente intenso, pero no esté inmóvil y esté en funcionamiento en la escena, pero al mismo tiempo te sorprenda en su carácter pictórico. ¿Cómo evitar la modernidad que enfría y entonces hace mal uso de todo eso y vos te tenés que comer esos espectáculos donde las formas se hacen tan presentes que reducen toda la potencia de la actuación? Y la actuación necesita lenguajes que le permitan actuar. ¿Cómo que necesitan actuar? Sí, que para que aparezca el flujo de la actuación tienen que estar dadas ciertas condiciones que los lenguajes, no todos los lenguajes permiten que la actuación pueda emitir. Es como si el zorrino dijera, mirá, no me dejan emitir porque me tiran agua, me mueven de la correíta, entonces no puedo largar el olor. Entonces la actuación necesita ciertas condiciones para poder emitir la actuación. El teatro moderno, digo, por lo menos cierto tipo de teatro en la modernidad, limita muchísimo el desarrollo de la actuación, porque enfría tanto la escena y se ve tanto lo coreográfico, la marca, la construcción visual, los procedimientos, por decir así, que la actuación padece. Pero no sé si tiene mucho que ver esto con lo que me decía él. Preguntas. ¿Quién quiere? Dale. Primero, si hay posibilidad de acercar un poco el micro. Porque tenés problemas de audición, sí. No sé que no, que escucha perfecto. Pero... Y la segunda es, desde el 2014 fue la máquina, sí. Sí. Acá en Uruguay. Desde el 2014 que tengo esta duda. Me pasaba de ver, ¿se escucha? Sí, no, me río que tengas una duda del 2014. Que me pasaba de que quería adelantar los ojos, era como, no podía estar mirando solo acá porque estaba sucediendo algo allá mientras bajaba y decía, ¿cómo es posible lograr ese lenguaje físico, orgánico, que parecía una danza? O sea, era el inicio de la obra, por lo menos es todo lo que recuerdo, parecía
como si agarráramos con un lápiz e hiciéramos este dibujo y en ningún momento se levantara el lápiz. Entonces, veo desde la actuación que nos sucede a nosotros acá en Uruguay, y no todos, ¿no? Pero muchas veces veo eso de estoy actuando y estoy haciendo esto. O sea, se nota que es la actuación. Y hay cosas que a veces se ven, bueno, desde la parte de dirección. Ahora tenés que agarrar la botella y hacer esto, pero es como muy impuesto. Entonces, ¿dónde está la magia en lograr que se suceda un hecho acá y allá está sucediendo algo que sería la contraescena, pero es una escena en sí, no es una contraescena? Entonces no me quiero perder nada de lo que está pasando. ¿Cómo lograr eso o interiorizar eso? Porque se nota, a veces, o se busca el histrionismo escénico y que muchas veces no es necesario para lograr esas sutilezas. Bueno, pero ese es el ensayo. Ahí hay que ensayar, Bueno, pero se ensaya, pero a veces en escena se ve. Yo como espectador de repente. Y pero entonces la dirección está fallando. La dirección no está preocupada por eso. Porque es como si dijeras, no están diciendo la letra. Che, no, tenés que decir la letra. No se puede hacer eso. Entonces no se puede hacer ciertas cosas por afuera. El ensayo establece en algún momento dado un acuerdo donde hemos probado todas las variantes y hemos aceptado que esto es lo que mejor nos sale. Tanto, ¿se entiende? ¿Por qué? Lo mejor nos sale. ¿Cómo tiene que ser la escena? Y se supone que la actuación lo comprende y que hay facilidad de señalamiento que dicen, che, te estás tomando mucho tiempo, metele con la réplica porque si no tal cosa, o pasa esto, o pasa lo otro, etc. Y lo hemos probado varias veces y lo hemos probado en acción, ¿no? También ahí hay modalidades de señalamiento. Por ejemplo, yo no creo en ese señalamiento de la dirección hablando después de que se ha hecho todo el ensayo y terminado el ensayo, sentarnos en la mesa y... Las devoluciones. No pienso así. Yo trabajo en el ensayo, trabajo durante el ensayo adentro de la escena, hablando, diciendo textos, eso. Y me parece que después hay otro momento donde, más separados totalmente de la escena, podemos reflexionar si tal cosa queda, si tal otra cosa queda, pero eso es el ensayo el que va permitiendo la acumulación. Y el plano para la dirección, digo, ¿no? Pensando en la dirección. La escena es el plano, que es lo que ve el punto de vista. Lo primero que tengo que pensar es dónde está el punto de vista. ¿Desde dónde mira el objeto? ¿De dónde es mirado el objeto? ¿En qué condiciones? ¿Se entiende? Una cosa es si está sentado en un almohadón en el piso y otra cosa es estar sentado en un sillón excesivamente cómodo. Quiero decir, ¿desde qué lugar va a mirar el objeto el punto de vista? ¿Qué valoro yo del espacio? ¿Qué quiero generar con el espacio? ¿O qué alternativas me da el espacio? Eso sería también otra de las cosas primeras que tengo que hacer en relación a esto de cómo voy a distribuir las fuerzas narrativas en el espacio. Las fuerzas narrativas son los cuerpos. ¿Cómo voy a distribuir los cuerpos para contar esta situación? Esta situación que narra esto puede convivir con esto que está pasando acá, que es paralelo y que convive de manera competitiva y conflictiva, por decir así. Bueno, sí, no pueden convivir. En otro caso a lo mejor no pueden convivir porque es demasiado intenso algo que pasa acá, que entonces obliga a que la mirada esté permanentemente acá durante un rato o quede demandado de alguna manera la resolución de algo acá que impide el desarrollo temático de este lugar acá. Pero eso en relación a los temas, pero los comportamientos físicos perduran siempre, por estar en el espacio. Yo no tendría por qué perder el interés que pueda despertar en tu mirada por no ser portante de la línea principal narrativa. Yo sigo estando en el espacio, sigo teniendo un comportamiento, sigo entreteniéndome con ciertas cosas.
está súper clara. Porque era esa convivencia de tantos hechos, como la vida misma. Nosotros ahora estamos haciendo algo y afuera del salón están Así haciendo es. otra cosa. Entonces, Y además es para obligarte a verla 2 veces. Pero hoy... Vas a hoy- tener que verla 2 veces. Pero a eso me refería también cuando hablaba del teatro de Ricardo como un teatro tridimensional en ese sentido, ¿no? De esos mundos que se arman a partir de ese ensayo y de la presencia de él, por eso también lo comparo con Cantor, aunque no te guste, pero en ese sentido de que él está comprometido con la escena y el ensayo, está adentro, y al estar adentro, eso que a todos nos maravilla cuando vemos sus espectáculos ocurre, ¿no? Esos comportamientos. todavía no se está logrando. O sea, todavía se sigue actuando o buscando, bueno, ahora hace eso, pero no opaques esto. Sí, pero eso puede tener un carácter justo, ¿no? De repente habrá que ver en las circunstancias en que esa situación se dice, porque de repente la dirección puede decir, che, Claro. cortala porque estamos acá, así que no nos viene bien eso, ¿no? Porque el personaje sí, está clarísimo, pero no lo hagas. Y es así. Porque, insisto, durante un periodo muy largo, la actuación no sabe bien lo que está haciendo. Por más que sea aún en una obra, si es una obra y es un texto ya escrito y todo, es un poco más fácil. Igual, en muchos momentos está muy perdido. Quien está sintetizando algo desde afuera es la mirada de la dirección. Entonces, a veces, la actuación necesita esa dosificación o esa... porque no está tan clara en ese momento si es valioso lo que está haciendo, si no es mucho, si no es poco, si tiene más espacio para hacer otra cosa. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo me quedé colgado. Sí, de acá algo. y después ya te... Perdón. No, dale, Álvaro. Y después... De algo que dijiste en un momento sobre la importancia del afecto en el equipo humano que está trabajando ese hecho teatral. Me vino a la memoria una entrevista a Orson Welles que le dicen, ¿usted trabajaría con una persona con la que no se lleva bien porque es un buen actor? Y entonces él dice, no, yo antes que tener el mejor actor quiero tener al amigo arriba del escenario, ¿no? ¿Hay algo de eso en tu necesidad de conectar emocionalmente con los actores que estás dirigiendo? Sí, por supuesto. Pero agregaría que además de la situación estrictamente afectiva, lo que es importante es diferenciar los proyectos. Hay un proyecto que es un proyecto profesional en la actuación, cuya lógica, cuyo desarrollo se corresponde con el modelo dominante. Y hay modelos alternativos a eso. Entonces, lo que me parece es que en determinado momento hay que diferenciar para no crearse falsas expectativas en relación a las elecciones que se hacen, porque la elección del teatro alternativo, de trabajar desvinculado del tema del dinero, o sea, sin una lógica de producción o una lógica de producción casi inexistente, y una forma de relación con el medio alternativa y sin expectativas de crecimiento y de hacer carrera. No estoy describiendo, ¿no? Digo, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Va a llegar un momento que entra en colisión con otro modelo más hippie, si querés. ¿Entendés? Que después eso no quiere decir... No es que yo puedo ir y fumarme un porro antes de ensayar. No puedo hacer eso. Y las reglas son durísimas, internas.
pero no están regidas por la lógica dominante, ¿no? Es que, y otras cosas, quiero decir, la situación se gana por respeto y se gana autoridad por la sensación de decir, bueno, ¿no? Hoy también hablamos, ¿quién dirige? El que dirige. Así de simple. El que lleva al mundo del ensayo las ideas, las propuestas, el que sintetiza y al quien se le asigna durante un tiempo largo el juicio sobre la totalidad y la confianza de que va a armar, que la va a armar, porque durante un rato no se ve la orilla, no se ve de la que partiste, no la de enfrente. La de enfrente no la ves mucho tiempo, pero de repente miras para atrás y ya estoy perdido, digamos. Y es como una... La metáfora que se usa es esa, la idea de la patrulla perdida en el desierto, ¿no? Es un grupo donde está muy valorizado en nosotros, momentáneamente separado del universo, ese nosotros, para poder consolidar alguna creencia. No tiene nada, no tiene el texto, no tiene plata, no tiene nombre, todavía no ha constituido el objeto, entonces tampoco puede constituir la actuación, es una cosa totalmente tentativa. Mejor no hablar con los parientes, ¿no? En las cenas familiares, ¿qué dice la gente? ¿Qué estás haciendo? Y todos hablan de cosas serias, de actividades serias, nominables, ¿entienden? De gente adulta. Si vos decís, no, estamos improvisando, vos sos un pelotudo. Sos un pajero ya grande, te deben gustar las chicas, jovencitas. Digo, las peores abominaciones se piensan. Y lo de siempre ahí, no es casual, ¿no? Los actores no podían enterrarse en los camposantos, no hay que olvidarse de eso. Las encíclicas papales prohibieron durante 600 años la actividad. Las encíclicas papales, no un obispo perdido de Locarno. Y las mujeres no podían actuar. Y las mujeres no podían actuar, obviamente. Allá había algo. Sí, yo quería hacerte dos preguntas, Ricardo. La primera era cómo habías puesto cómo entrar en ese training de actuar después de mucho tiempo, si eras consciente o habías recurrido a algo en particular. Y después siempre me llama la atención de vos que, por ejemplo, venís, te sentás en la mesa, dices maravillas, que sos increíble, todo, ¿cómo haces para reinventarte en el discurso todo el tiempo y terminar diciendo algo súper maravilloso, ¿no? Bueno, eso no sucede. Yo hago el esfuerzo, pero no necesariamente ocurre. No, con sinceridad es ajeno a mí. Eso es lo que piensa ella de mí. Me parece extraordinario que lo piense y se lo agradezco, pero yo no pienso eso de mí. Entonces digo, conmigo me llevo a cuestas. Acá tengo que venir a hablar de algo, trato de hilvanar, de no ser grosero, y después se construye también en el otro construye la hipótesis. Entonces ahí me hago el boludo, digo, bueno, que siga el mito. La gente viene y dice, no, me dijeron que me dijeron que el método Bartís. ¿Se entiende? Digo, lo que hacen todos los mortales, que mitologizan lo que más o menos tartamudean. Y en general lo padezco. No. Eso, en general lo padezco. Y lo que te pregunta ¿cómo hiciste para volver a actuar y a entrenar? No, entrenar sigo muy desentrenado, un poco menos porque algo hago, pero me costó menos de lo que pensé. Pensé que no iba a poder, con la memoria, con eso, o que me iba a costar muchísimo más. Pero también he dejado de dar clases, entonces había toda una sensación de allá lejanía, de algo medio
Lo que pasa es que el personaje está muy cercano a eso. Entonces, si había algo de la textualidad y de lo que yo había escrito, que había una resonancia en relación a un momento de la existencia donde uno ya está grande y declinan las fuerzas y aquello que tuvo un sentido ya no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo entendía mucho, no solamente porque había escrito o había dirigido el material, sino porque resonaba en mí. Hoy se lo decía en un momento dado, me levanté, no sé qué, y hay un texto que dice el personaje, dice, no me reconozco, se mira en el espejo, dice, me miro en el espejo y no me reconozco y me siento con derecho a no reconocerme, ¿no? Y yo pensaba, eso me pasa todo el tiempo, no. Entonces hay algo de cercanía, en este caso, con esa situación que me permite estar cerca de lo que sería el conflicto básico que mueve al personaje. Pues otras cosas después otras cosas hay que actuarlas, pero insisto, me parece que desde la experiencia estricta ahora, en este momento de actuar, y ya no como noción teórica, yo no pienso ahora el personaje está sintiendo esto, estoy sintiendo esto, no pienso eso, estoy mucho más vinculado a las cosas mecánicas, a la proyección de la voz, al tipo de energía que necesito para tal escena, a los cambios de intensidad, cómo dosifico. Yo voy a cumplir 75 años, entonces no me puedo hacer el loco, estar 10 minutos al palo, porque me agoto. Pero sentís que todos estos años, desde la dirección, hay algo del imaginario del actor que se mantuvo entrenado siempre. Sí, bueno, porque yo jodo mucho. Entonces hago mucho lío. En las clases, en todos lados, opero mucho. No soy un director que mira separado de la escena. Detrás de un escritorio. Claro. Que es un poco la imagen que uno tiene de los directores, ¿no? Sentados en un lugar, con los materiales a su disposición, algunos asistentes que están dispuestos a servirle café o alguna cosa. No, con cierta distancia de la escena. Ahí hay que pensar, o por lo menos a mí me ayudó mucho, o ahí entendí algo de dónde venía la forma de dirigir, que son, por un lado, un comentario que hace Meyerhold. Meyerhold es un director ruso de principios del siglo pasado, el más importante director del siglo. De ahí viene todo, viene Brecht, viene Piscator, Artaud, todo eso abrevan de Meyerhold. Quiero decir, un teatro de distancia, un teatro de quiebre de la idea de la ilusión. Y él habla, él desarrolla su teatro en la época de la Revolución Rusa, con Stalin como cabeza visible de esa revolución, con un nivel de represión política e ideológica feroz, una matanza espantosa de militantes revolucionarios que son considerados por Stalin y por el stalinismo como un peligro, como trotskistas, etcétera, etcétera, y los va eliminando como moscas. Meyerhold es comisario político de la Revolución Rusa, o sea, es un militante revolucionario, además de ser como Messi, ¿entienden? Muy por encima de todos los demás, pero muy por encima. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy singular para que no quede revelado las cosas que descubre en la escena, porque en la escena empieza a descubrir que por afuera del realismo el tiempo salta para todos lados, que no se encadena el tiempo, que en la escena el tiempo tiene una actitud revolucionaria. Quiero decir con esto que no tiene como una característica histórica donde a este suceso se le emparenta este otro suceso y es consecuencia de esta otra cosa, etcétera, que es el motor de lo que es el discurso del realismo socialista.
Entonces tiene que hacer mucho esfuerzo porque se da cuenta que lo van a churar. Que si dice esas cosas que piensa, esa mirada persecutoria y paranoica de enemigo de la revolución va a caer sobre él, como finalmente ocurre. Y lo terminan fusilando en Siberia. A la mujer, que también es actriz, y por la relación que tiene con él, le hacen lo impiadoso de enceguecerla, la dejan ciega, la torturan tanto que... Meyerhold dice en un trabajo del año 36, ya en el final de su proceso de investigación, ha hecho una experiencia con 3 textos cortos de Chekhov: El oso, Pedido de mano y El casamiento. Y entonces ha unificado esos 3 textos y arma un espectáculo que lo denomina Los 33 desmayos, porque hay en ese espectáculo 33 convenciones de desmayos. Y escribí un artículo que presenta sobre esa apuesta. Y ahí en un momento dado habla de la vida clandestina del actor. Y es una frase tan extraordinaria, que a mí por lo menos fue como si me pateara un burro, digo, adentro de la cabeza. Dice, ¿a qué se refiere con la vida clandestina? Entonces empezar a sospechar que se está refiriendo a esto que nosotros ahora tratamos de definir como el trabajar sobre o entre los textos, entre las palabras, paralelo a el no definir el vínculo de manera total o tener líneas de trabajo que no terminan de ser estrictamente paralelas y definidas, no sé, digamos, pero sí son fugas que no aluden al tema central o al campo de representación de lo central. Y otro que dice una cosa parecida es Grotowski, cuando habla del compañero imaginario, y dice que él se imagina la escena acompañado por alguien imaginario que le va diciendo cosas. Dije, es bárbaro como idea. Y entonces en los entrenamientos empezó a aparecer el trabajo en relación a la orden, ya hace muchos años, 40, 50 años, un vejestorio. Que es la idea de decir, la orden viene de afuera. Ahora salís corriendo ya y gritás, policía, policía. Y no tenés posibilidad de racionar y decir, pero ¿quién soy? No, vos tenés que salir corriendo y gritar, policía, policía. Después aparecerá otra y otra, y después se ve lo que va ocurriendo, pero vos no objetás la orden, la aceptás como tal, hasta tanto después te empieces a poder ordenar, vos, a darte órdenes, que muchas veces no tienen que ver con ningún sentido, son arbitrarias, comportamientos momentáneos, cosas físicas, tirate al suelo, saltale, pegarle una trompada. Digo, cosas absolutamente volitivas para tratar de salir de trabas que se han armado o acrecentar intensidades de cosas que querés buscar, cosas por el estilo. Entonces de ahí deriva un poco la idea de trabajar con el otro, hablándole. La idea que también se usaba en psicoanálisis en algún momento dado de los 70 del yo auxiliar, de alguien que funcionaba como un yo que asistía y le estimulaba el funcionamiento, ¿no?, en relación a ciertos temas. Entonces es muy dinámica esa forma de intervenir en la escena. Te obliga a tener una gran gimnasia en percibir muchas cosas que están pasando o que serían útiles instalar. Tu ojo de águila. El ojo de águila, como se... Una pregunta más, porque, no sé, vamos, para dejarlo también, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, alguien que no haya hablado, solo para estimular, que a veces yo sé que les cuesta decir. Tengo una pregunta. Dale. Cuando te tocó que Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muy lindo escucharlo, la verdad. Cuando te tocó actuar en cine, la película de Marcelo Piñeiro, vos sos una persona que surgiste más del teatro, digámosle, ¿cómo fue? ¿Qué llevaste del teatro al cine? ¿Y qué trajiste de vuelta de la experiencia con Piñeiro de actuar en cine, verdad? ¿Qué cambió trabajar con un director tan bueno, en lo que es mi pensamiento, y qué modificación puede haber sido algo importante, tal vez? Sí, yo le arruiné la película, pobre. Estaba todo bien hasta que aparezco yo.
No, sí, sí. No, yo todas mis experiencias fueron, las sensaciones que fueron negativas. No por las personas. Piñeiro es un tipo inteligente, muy simpático, buen conversador. Me refiero a que yo no aproveché, no supe aprovechar, tenía un desconocimiento muy grande de las técnicas vinculadas a la idea del cine. Entonces no fueron, me pagaron mucho, eso estuvo bueno. Comiste jamón crudo. Claro, consideraban que era como... Es una subjetividad tuya. Yo pienso que estuviste bien en la película. Bueno, te agradezco. Veámosla juntos y me lo decís. Porque yo la verdad que la he visto un par de veces y siempre pienso, qué boludo es ese que aparece ahora. No, eso. Yo puedo entender lo de la subjetividad porque yo tengo una subjetividad muy negativa sobre mí. Y que no entiendo por qué. Porque como sigue perdurando. Pero acá objetivamente yo no los aproveché, digamos, no es que hice papelón, pero fueron experiencias todas además en un periodo de tiempo muy corto, el astillero, lo de Plata Quemada, otra más, no me acuerdo. Y yo siempre sentía que no encontraba ahí un lugar, que no podía desplegar. Pero bueno, eso. No sé, ¿vos querías decir algo más? Alguien descompuso en porcentajes, una vez, no me acuerdo del nombre, el tema de la escena, que un 9% es la palabra, un 33% es la intención y el resto, un 58% es corporalidad. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? Me mataste. Dejate de joder. No. Parece el Kini 6. No, todo es cuerpo. Todo es cuerpo. Todo es cuerpo siempre. En todo lugar, en la vida, en todo lugar, todo es cuerpo. Todo dolor, toda emoción, todo sentimiento es cuerpo. Eso. Y el cuerpo es la voz. Con la palabra hay que tener cuidado. Por lo menos mi experiencia me indica que yo he tenido siempre muchísimo prejuicio con mi voz. Muchísimo prejuicio. Y